Mi nombre es Lorenzo, y por primera vez en mi vida voy a conocer la nieve, ya que mañana salgo para una estación de esquí aragonesa. Estoy ansioso, por eso me voy a la cama pronto. Así descansaré para afrontar el viaje. Y Lorenzo se durmió. Esta historia se fraguó en el Valle de Benasque, en la comarca de Ribagorza, Huesca, cuando transcurría la temporada alta en la estación de esquí de fondo en los llanos, cerniéndose un semillero de violetas espectrales sobre el macizo montañoso, junto a una brisa que cosquilleaba a los árboles de hojas danzantes en alegre contoneo. Y en esa época había afluencia de turistas que reflotaban la economía de los benasqueses y oriundos de tierras lejanas, o no tan lejanas, ya que de esas tierras no tan lejanas provenía un individuo, concretamente de San Juan de la Peña, que fundó una taberna en los años 60. Aunque tal día como aquel, Lorenzo constató que en su negocio escaseaban los clientes habituales, puesto que nadie agarraba una sola jarra de terracota, ni vertía el buen vino de la comarca en su tercio correspondiente. Y es que el viejo maderamen de la taberna no crujía al aguantar el peso de las ebriedades de la legión de garrulos y sucios borrachines que solían transitarlo, ni se quejaba el rústico mobiliario por soportar aquel gentío empinando el codo, excepto en una mesa en la que se apoyaban unos esquíes, además de 2 vasos de vino que consumían 2 jóvenes vascos. Y es que a aquellos hijos de Euskadi les resultaba tediosa la práctica deportiva a esas alturas de temporada, y de ahí brotaban sus constantes visitas a una vinatería en la que solían empinar el codo, al tiempo que desentramaban dudosas historias tras ser voceadas entre chato y chato, pincho y pincho, y una concatenación de exabruptos, por lo que Lorenzo se acercó para llamarlos al orden, aunque acabó escuchándolos con cierta atención. Koldo era más charlatán que Igor y se jactaba de sus inicios deportivos al presumir de sus vuelos en parapente o de sus inofensivos descensos en piragua por el río Sella, además de sus saltos en caída libre y sus mediocres escaladas. El joven se costeaba sus viajes y el material deportivo, o mejor dicho, se lo costeaba el abolengo de su rica familia que también sufragaba las necesidades de Igor, debido a la ruinosa situación de su clan. Y cierto es que Igor rapiñaba de los despojos crediticios que amparaban a Koldo en su frenético y derrochador ritmo de vida. Pero fue el propio Koldo el que se encargó de contagiarle a Igor su glotonería por vegetar de las rentas familiares. Ambos se conocieron en la prestigiosa Universidad de Navarra, perteneciente a la prelatura del Opus Dei, que fundó Escrivá de Balaguer, aunque pronto abandonarían sus estudios por no dar la talla exigida en esfera tan solemne. Los vascos aireaban sus propósitos con una bisoñería que no pasó desapercibida para el veterano mesonero, que optó por servirse un trago de cerveza para poder entender a 2 fanfarrones con escaso apego a la vida, dadas sus hazañas pasadas y sus proyectos venideros, ensalzados por la embriagadora influencia del vino, y su teórico cacareo los orientó hacia los montes malditos, ya que ambos pretendían ascender el Aneto. Y enseguida se lamentó Lorenzo por no intervenir en su justo momento, ya que la llegada de un nutrido grupo de senderistas riojanos abortó su hipotética entrada en conversación. Pero su lamento derivó a alegría por el beneficio que repercutía en su negocio, debido a que al grupo lo siguieron 2 grupos más, pero esta vez eran practicantes de la marcha nórdica y aficionados al ciclismo de montaña que demandaban vino de la tierra y el necesario habituallamiento. El patrón se afanó en servirles la comanda, hasta que pudo reengancharse a los vascos de cháchara fanfarronesca para meter baza en el momento más oportuno. Y no tardó Lorenzo en encontrar un hueco por el que deslizar su ávida cátedra.
Perdonen, amigos, interrumpió la retahíla de los jóvenes. He escuchado su conversación y debo decirles que sus hazañas son respetables y dignas de elogio, pero nada relevantes. Ustedes hablan como si estuviesen poseídos por el espíritu de Scott, Amundsen, Marco Polo, o sin irnos tan lejos en geografía y tiempo, como si fuesen un Miguel de la Cuadra Salcedo. Y no quiero que malinterpreten mis palabras, pero un servidor conoció a un sinfín de supuestos aventureros que no llegaron a ostentar esa categoría, ya que los verdaderos aventureros que alguna vez encontré resumaban 1001 vivencias por cada poro de su piel. Y den por cierto que en mi humilde local de buenos tragos y copiosa mesa, yo recibí a trotamundos y personajes de otra pasta, aunque eran los menos, porque la mayoría de los que presumen por estos lares son unos estafadores de la supervivencia, que ni en otra vida alcanzarían los retos de los que hablo. Pónganos algún ejemplo, atajó Koldo. ¿Ejemplos?, respondió Lorenzo de forma retórica. Les diré que por aquí pasaron realidades que tomaron el mismo vino que hoy los abotarga a ustedes. Entonces pónganos realidades sobre la mesa, insistió Koldo. Bueno, les puedo decir que por aquí pasaron exploradores del Amazonas y montañistas que presumían de las amputaciones sufridas en las cordilleras del Himalaya y Karakorum, tras acometer el ascenso de sus 14 8000. También recibí una vez a un mercenario belga que ejerció en el Congo, integrándose con las tribus pigmeas, tras arrepentirse de su vergonzosa profesión. Y en un momento de intensa borrachera, el ciudadano belga me confesó que había ingerido carne humana en su juventud. Muchas extravagancias presencié a lo largo de mi vida y por ello se me encaneció el pelo. Y les confieso que con la agudeza que desarrolló mi olfato, sé distinguir al bebedor de alcohol, poseedor de agigantada imaginación y charlatán por naturaleza, del viciado de espíritu que dice la verdad tras unos tragos de whisky. Pero mi intención no es desacreditarlos. Válgame Dios, puntualizó Lorenzo. Sepan que si hoy me inmiscuyo en donde no me llaman, se debe a que conozco un lugar que quizás les interese. Ahora mismo, lo que nos interesa es que llene nuestros estómagos con varios litros del mejor vino y algunos de sus pinchos de anchoas cántabras, replicó Koldo, para que el enigmático mesonero abasteciese sus vasos y continuase con el parloteo, mientras brindaban los vascos con un oneguín. Y continuó Lorenzo: yo respiro el mismo aire que oxigena a sus jóvenes cabezas pensantes, y sé olfatear al que comparte mi pasión por el riesgo, puesto que soy un espíritu joven, aunque en verdad mi edad ya no auxilia a mi joven espíritu. Ustedes poseen el mismo canibalismo que me acompañó a mí cuando era joven, como el canibalismo de aquel ciudadano belga, su hambre por vivir. Entiendo que habla de forma metafórica, añadió Koldo, e Igor intervino por primera vez en la conversación, con una pregunta: ¿de qué se trata lo que quiere transmitirnos? Verán, amigos, prosiguió el tabernero, a los 20 años me ajusté a un vistoso uniforme de guarda forestal para ejercer la profesión que más me apasionaba, puesto que amo a la naturaleza. Me llamo Lorenzo y provengo de una aldea resguardada por bóvedas naturales. Yo pensaba que usted era de por aquí, interrumpió Igor. Muchos lo creen así, pero la verdad es que yo nací en un bello enclave de arquitectura románica. Aunque no quiero cansarles con el relato de mi insípida vida, sino informarles de un lugar que el hombre prendió las hebras del tabaco encajado en el hornillo de su pipa de espuma de mar y prosiguió: a ciencia cierta, aquello es un lugar que aplacaría las ansias de aventura del mismísimo David Livingstone. ¿Tan heavy es el lugar?, consultó Igor con mirada analítica. Y contestó Lorenzo: toda aventura que no pase por explorar y respirar el aire del territorio mencionado es un juego de niños.
Nuestro listón está muy alto, puntualizó Igor. Tan alto como subir el aneto, corroboró Koldo con evidentes signos de embriaguez. Olvídense de los montes malditos y háganme caso, interrumpió de nuevo el tabernero con una voz alzada de manera espontánea. Aquello no los defraudará. Me pica la curiosidad, murmuró Koldo al oído de su amigo. ¿Ustedes son del País Vasco?, curiosió Lorenzo. Somos de Mondragón, confirmó Igor con orgullo. El acento los delata. El mesonero arrugó el contorno de su ojo clínico. Y la valentía, reafirmó Koldo, pues desanden los pasos que los orientaron a Benasque y diríjanse a los confines del Valle de Hecho. ¿El Valle de Hecho?, repitió Igor a modo de sondeo. Así es. Lorenzo cató su pipa y soltó una bocanada de denso humo. Los confines del Valle de Hecho, o si me apuran, mucho más allá de una selva de osa asentada entre enormes formaciones rocosas e impresionantes hayas. El enclave ha de atravesarse ampliamente para poder encontrar el punto al que me refiero, no constando en ningún mapa conocido. Les advierto que por allí se respira un halo de misterio que se susurran los lugareños y aldeanos de generación en generación. Ya saben, el boca a boca que le confiere a aquel bosque la etiqueta de encantado. Y es que los abuelos de los pueblos colindantes supieron de ciertos intrépidos que se adentraron en esas columnas boscosas y, quizás sean leyendas, pero las almas que transitaron aquellos senderos de pinos negros y solitarios urogallos no han querido volver jamás. Y me refiero a los que volvieron, puesto que muchos se desvanecieron para siempre en la penumbra boscosa. Quizás sean leyendas, ironizó Igor y puntualizó. Sabemos que los cazadores transitan cada palmo de bosque por dificultoso que sea. ¿Es que a ellos no le afecta el supuesto encantamiento? Sin duda les afecta, respondió Lorenzo. Pero los hombres del bosque que se encintan sus cananas con escopeta de caza en ristre tienen la sana costumbre de no traspasar ciertos límites. ¿Y quién se lo impide?, indagó Koldo y respondió Lorenzo. Hay una norma no escrita que se cumple a rajatabla por la generalidad de batidores, acechadores y tramperos, ya que muchos de ellos se vieron obligados a descargar sus cartuchos de cacería sobre los espectros de las noches cerradas, o bien sobre los entes que pululan bajo el influjo de la luna seductora, mientras aúllan los lobos por el satélite desangrado. Obviamente los acosadores no eran los carniceros ibéricos que adoran a la luna llena, sino unos seres inmunes a las escopetas reglamentarias y al olfato de los perros perdigueros. Seres y espíritus de extraña apariencia que aparecen y desaparecen, haciendo desaparecer al infortunado que cae entre sus garras. Los incrédulos que aún quedan en las aldeas de cerrazones y habladurías dicen que las desapariciones se deben a hipotéticos ataques de osos, y creo que es algo improbable, ya que apenas quedan osos en ese norte alejado del norte. El resto de la población, ignorante o no tan ignorante, le da la vuelta a esa teoría, aduciendo que los ataques no son físicos, sino espirituales, siendo las ánimas de los plantígrados las que se alzan de sus tumbas en venganza por el mal infligido por el hombre al llevarlas hasta el exterminio. Mi amigo y colega de profesión, en aquella época que yo ejercía de guarda forestal, siempre creyó en esa teoría de los misteriosos arcanos. Y de hecho, mi amigo se unió a la larga lista de desaparecidos para siempre, aunque yo creo que lo más factible para el desorientado que profana los oscuros meandros sea el castigo de morir de sed. Y si hubiese otros motivos, jamás regresó nadie para contarlo. Y a mi entender, lo primordial para tener éxito en la aventura sería encontrar una cabaña perdida que no ha sido visitada por nadie durante décadas.
Dicen que por los alrededores de esa casa se dieron los primeros casos de desapariciones, pero nadie ha podido dar con el enclave, aunque he confeccionado mapas que pudieran orientarlos. Interesante historia, profirió Koldo, mientras que Lorenzo dejaba una pregunta en el aire. ¿Nos acecharán los espíritus siniestros en aquella nocturnidad? El tabernero dibujó una mueca maliciosa en su rostro, pero la desdibujó al apercibirse de que nuevos clientes entraban en su local. Entonces se vio en la necesidad de darle un respiro a los chicos, tras dejar la pregunta en el aire y su pipa en la mesa. Era tiempo de reflexionar sobre el asunto. ¿Qué te parece, Igor? A Koldo le brillaban los ojos. Historias de viejo loco, sin más, respondió Igor. ¿Por qué no aparcamos el tema a Neto y rastreamos el bosque de Marras? ¿Te imaginas que nosotros destapásemos el secreto de un bosque encantado con su fúnebre cabaña incluida? Sería excitante, concluyó Koldo. ¿Internarnos en semejante lugar? Rezongó Igor con los ojos cuajados de vino y censura. ¿Has perdido el juicio? Lo perdí hace años y no entiendo que no sientas lo mismo que yo. Sabes que siempre te apoyo en nuestros retos, pero este plan no lo veo claro. ¿Qué no ves claro? A Koldo le hervía la sangre e Igor contestó a su pregunta. Prefiero afrontar la subida al inofensivo a Neto y no verme envuelto en un asunto paranormal. No te pongas en plan Versolari y déjalo en mis manos, sentenció Koldo, tras estampar su copa de vino en la mesa y derramar parte del contenido. Nos lo jugaremos a cara o cruz. Si sale cara, suplimos los bastones de esquí por piolets de montaña y tomamos rumbo a la Neto. Pero si sale la bendita cruz del Señor de los cielos, desandamos nuestros pasos y conquistamos el occidente tenebroso. Lancemos al aire mi viejo franco francés, propuso el promotor de la idea con cierto optimismo, y Koldo rebuscó entre los euros de su bolsillo, palpando una textura compacta que desentonaba con los dineros de la Unión Europea. Entonces extrajo la redondez del hueco de su pantalón y la arrojó al aire con la fuerza que le brindaba su espíritu, sugestionado por falsa devoción religiosa. Entonces el franco surcó la atmósfera viciada de la taberna y alcanzó un dinamismo que imposibilitó vislumbrar el anverso de una mareada Marie Curie o el reverso estampado con las letras de Le République francés, dibujando vertiginosos giros con el lema imperceptible de Liberté, Égalité, Fraternité en pleno vuelo, al tiempo que el joven vasco apretaba los dientes para que la cruz lo guiara por el camino de su renovada fe cristiana. Finalmente, la desgastada moneda de plata alcanzó su cenit y quedó suspendida en el cielo de la taberna por décimas de segundo, para acabar descendiendo hasta la altura del fornido torso de Koldo, que aprisionó al metal con un latigazo a modo de palmada seca. La suerte está echada, le dijo a su amigo Igor cuando el argento dictó sentencia. Al unísono se escuchó un llanto que precipitó lágrimas desde el cumulonimbo, purificando los ventanucos de la taberna e invadiendo las ranuras de la madera vieja y carcomida. Un leve néctar que desafiaba a la ley de la gravedad como la moneda volátil de Koldo. Tras suspender sus gotitas en el techado interno de la choza, pero al instante aquella llovizna golpeó con la fuerza del turbión, produciendo unas goteras que podrían sofocar a las teas del infierno, aunque apenas encharcaron al aislado y oscuro subsuelo de la vieja bodega. La madre del cordero. De pronto, Lorenzo despertó de su sueño. Vaya sueño raro. ¿Quiénes eran Koldo e Igor? Y el tal Lorenzo, que se llama como yo, ¿de qué recóndito rincón de mi cerebro salió? Y Lorenzo,
recogió en el umbral de su habitación la prensa diaria que su madre le dejaba antes de que bajase a desayunar. ¿Qué dice aquí? Trágica muerte de 2 montañistas cuando pretendían ascender el Aneto. Fueron sorprendidos por una luz que los sepultó bajo la nieve. Los jóvenes, oriundos del País Vasco, llamados Koldo Mújica e Igor Larrañaga, fueron rescatados sin vida en el día de ayer. Y según fuentes oficiales, parece ser que la decisión de subir el Aneto fue producto de una apuesta entre ellos con una moneda lanzada al aire. ¡Dios santo! El franco francés cayó de cara y no de cruz en mi sueño. Nunca se sabe lo que te puede deparar el destino. Y parecía que el verdadero peligro estaba en la otra cara de la moneda. Este relato es una adaptación de un fragmento de mi libro El Remedio Secreto. Si te gustó el video, dale al like, comparte y suscríbete. El canal te lo agradecerá y así nos animarás a seguir creando contenido. Gracias. Hoy les quiero contar las pesadillas que yo sufrí en una época de mi vida, cuando andaba obsesionado con los perros de raza San Bernardo. Mi nombre es Alberto, y mi onírica obsesión comenzó en una época en que leí una novela, un libro de Stephen King, un bestseller de terror, llamado Cujo. Las personas que hayan leído ese libro sabrán que aquel peludo animal fue mordido por un murciélago y se volvió extremadamente violento y sanguinario. Y debo reconocer que verdaderamente yo me obsesioné con aquella novela y con aquel perro de enorme volumen, hasta tal punto que acabé integrándolo en mis sueños. Por lo tanto, se podría decir que yo tenía a mi Cujo particular, puesto que mi subconsciente labró una historia paralela a la de Cujo, historia que se desarrollaba en mi fase REM de sueño. En mi historia, Cujo tenía otro nombre y era mi guardián, ya que yo permanecía encerrado en una cabaña del Pirineo aragonés. No sé por qué extraña razón, y es que dicen que los sueños no tienen lógica. Por lo tanto, yo no sabía cuál era mi pena, no sabía cuál era mi condena, ni sabía quién me condenaba a sufrir tan dura clausura. Lo único que yo sabía es que aquel gigante San Bernardo era mi custodio y el único nexo que yo tenía con mis extraños secuestradores, porque en mis pesadillas nunca conseguí ponerle cara a las personas y solo eran reconocibles para mí los animales. Además, mis secuestradores se limitaban a pasarme las viandas del día a través de una trampilla en la puerta, como si yo fuese un reo peligroso. Por cierto, el San Bernardo de mis pesadillas se llama custodio, y un custodio suele ser alguien que te vigila o te protege. ¿Qué hacía el San Bernardo de mis sueños? ¿Me vigilaba o me protegía? Esa era mi incógnita, y si custodio me vigilaba, yo también lo vigilaba a él en su rutina, ya que cuando caía la noche en el Pirineo, el perro desaparecía y no dejaba rastro, y desaparecía de una forma tan ágil que ni sus dueños, ni secuestradores, se percataban, pero yo vigilaba sus idas y venidas, porque tenía la convicción de que en el San Bernardo estaba la clave que me facilitaría la huida, y por eso ideé mi plan de fuga, a través de sus extrañas y nocturnas escapadas, pues dicen que toda fortificación tiene un punto débil, y gracias a una ranura que yo mismo horadé en la madera de mi cuarto habilitado como celda, pude localizar un resquicio entre el enjambre de cambronera que circundaba el perímetro de la casa, una zona de embudos y boquetes por donde se desliza, precisamente, nuestro amigo, el vigilante vigilado. Y sé que el perro, cuando sale de ese embudo, toma el camino de la derecha, ya que solo hay 2 senderos, uno a la izquierda y otro a la derecha. Y es que afortunadamente, el boquete queda a mi altura y me deja ver cuál es la dirección que toma el animal. Y pronto activaré mi plan de fuga, pues conozco a la perfección las rutinas del cánido, porque antes de que llegue la medianoche, sus dueños le preparan la comida y el perro deja de vigilarme, por lo que en ese lapso de tiempo
Aprovecharé para escapar y tomar el sendero que toma Custodio a medianoche. Y es que el animal desaparece un día tras otro, como si estuviese motivado por algo o por alguien, como si poseyese un segundo hogar al que va y del que viene. Lo tendré que averiguar de alguna manera. Por eso, mi plan no es simplemente escapar, entre otras cosas, porque la ventaja que le saque al perro en mi tiempo de fuga será insuficiente y temo que me alcance en un tramo del camino. Entonces me dará caza, ya que éste trota muy rápido y será difícil que yo aguante su ritmo. Por lo tanto, seré yo el que lo espere a él. Así evitaré ir a remolque desde los tramos iniciales. Y como saldré antes de su horario habitual, me apostaré en una parte del camino para ver lo que pasa. Y a partir de ahí, me las arreglaré como pueda para seguirlo hasta el pueblo más cercano. Porque tengo la convicción de que va a un pueblo. Correré ese riesgo, ya que Custodio es muy listo y posee gran olfato. Y a priori, sabemos que es un animal noble e inofensivo para los seres humanos, aunque ignoremos sus reacciones en situaciones de estrés. Por lo tanto, si me descubre, me limitaré a acariciarlo y estudiaré su comportamiento. Ya veremos si mantiene su ruta o intenta despistarme con su extraña y casi humana conducta. No contemplo la posibilidad de que haya reacciones feroces, o eso espero. Y llegó la hora de la evasión. Pero en este caso decidí deslizarme por un boquete contiguo al que siempre toma Custodio, ya que con ello evitaría que el San Bernardo oliese mi rastro. Pero al entrar en aquel embudo, noté que la estrechez se revestía con unos enjambres de pinchos, que me restaban la camisa y se incrustaban bajo mi piel. Me arrastré con cierta precaución, aunque mis maneras de reptil no evitaron la densa lluvia de punciones. Entonces me palpé la zona temporal del cráneo y arranqué un primer nido de espinas, a modo de piñón ensartado desde lo alto de la trampa cilíndrica, para continuar rectando por el metro final del agujero de púas y así alcanzar el exterior de la fortificación vegetal. Lo conseguí. Respiré aliviado y corrí con el temor de que el cánido me alcanzase en un tramo intermedio del camino. Pero aquel grandullón retrasó su salida de manera sospechosa, como si éste se oliera la celada y la consiguiente emboscada. Entonces me aposté tras un gran matorral, guardando silencio para captar los jadeos del cánido a lo lejos. ¡Ah!, exclamé al caer un enorme miriápodo en mi ensangrentada cabeza, despejándolo con airado manotazo. La escolopendra sobrevoló unas piedras y se precipitó sobre unas hojas resecas que amortiguaron su impacto, reavivando sus múltiples patas tras el aterrizaje de vuelo sin motor, al mismo tiempo que yo me impacientaba. La brisa susurraba misterios ensortijados entre las altas copas de los robustos árboles, como un crepitar de secretos eólicos y fantasmagorías arbóreas, hasta que se escuchó un galope regular y consistente que solo podían otear las lechuzas. Eran las duras pisadas del mastín, que daban miedo. La marcha de guerra repicaba con brío e iba provista de andares que hollaban el camino, como caminos arrasó el ejército de Atila al invadir naciones. Y yo temía que aquel animal oliese mis picotazos de sangre fresca, puesto que su enorme sombra, deformada por el brillo lunar y la recién instaurada oscuridad, se cernía sobre mi propia sombra. Y era una sombra tan grotesca que me mantenía acurrucado, porque Custodio galopaba a poca distancia de mí. Galopaba y jadeaba muy cerca, hasta que su galope se paró en seco y, ¡Dios!, me sentí descubierto, aunque me mantuve como una estatua de piedra, al igual que se hizo pétreo el robusto animal en la noche, escrutando mi refugio vegetal con aspiraciones pavorosas, pues el sonido entrecortado de su hocico erizaba la piel de cualquier mortal. Entonces soltó un gruñido espeluznante y yo mascullé una exclamación muy socorrida. ¡Dios! Era la segunda vez que yo mentaba al Creador y deseaba que fuese la última, pero no podía asegurarlo, ya que el imponente animal avanzó hacia el matorral
y olisqueó con sus ojos desplomados en constante borrachera. Y es que la apariencia bondadosa de su raza amodorrada derivó a despiadado carnicero de grueso hocico que se hinchó sobremanera y dejó al descubierto una boca de incisivos afilados. Y mi temor se agudizó cuando aquel guardián de los infiernos atenuó sus jadeos deliberadamente, abrazando el silencio nocturnal para intentar captar la respiración nerviosa de aquel ser desvalido que tiritaba tras la maleza verde oscura. Puesto que yo sentía estallidos cardíacos bajo mi pecho de hombeo delator, quejidos que el San Bernardo detectaría de forma inminente. Y en ese preciso instante di gracias a Dios por el oportuno cantar de unos grillos, ya que ellos solaparon mi angustia con su insistencia melodiosa, y era la tercera vez que yo mentaba al Creador. Entonces, Cancerbero gruñó una vez más y olisqueó el matorral con sus entrecortadas aspiraciones, hasta que se cansó de jugar al gato y al ratón y galopó sin mirar atrás. Y yo aguanté un tiempo prudencial al amparo de la fronda, hasta que por fin decidí seguirlo y adaptarme a su marcha elegante y ligera, a pesar de su robustez, manteniéndome en una distancia de seguridad. Eso sí, quiere decir que yo estaba en buena forma física, pero ante Custodio no había nada que hacer, pues parecía que se entrenaba para competir en la maratón de Nueva York. Y es que el San Bernardo se distanciaba de mí con una facilidad pasmosa, desapareciendo entre sinuosidades, a pesar de que este no era ni un galgo ni un podenco, ni tan siquiera un lebrel o un simple perdiguero. Pero Custodio estaba tan ejercitado en su rutina diaria que lucubré que aquel mastín debía de ser la excepción que confirma la regla de la dócil raza anina, ya que por norma general, estos se caracterizan por su falta de agilidad y su escasa velocidad debido a sus casi 100 kilogramos de peso, aunque poseen un gran sentido de la orientación entre grandes nevadas, abriéndose paso por el denso hielo con sus anchos torsos. También recordé en plena carrera que estos fueron utilizados por los monjes del convento El Paso Gran San Bernardo, sirviéndose de ellos para acarrear víveres, ya que su tamaño los facultaba para transportar cargas pesadas a través de la ruta alpina que une Suiza con Italia. Pero aquella excepción que confirma la regla no se arrastraba con pesados movimientos, sino que volaba, y yo avanzaba con la inseguridad que la noche le ofrecía a mi trote bípedo de mamífero inferior en lo que a resistencia se refiere, aunque también iba con cierto recelo por si acaso al perro le daba por girarse. Y así fue. Custodio tenía muy mala idea y volvió a detenerse para mirar atrás, levantando su grueso hocico y agudizando su fino olfato. Pero yo tuve suerte al encontrarme con otro parapeto vegetal, manteniéndome allí hasta que el perro emprendió su rutina atlética de campo a través, pues yo era un segundón que se enganchaba a la cadencia de su galope en un tramo, ceñido por extensiones de madreselva, acelerando tras perderlo de vista en las curvas más cerradas. Pero he de reconocer que andaba desconfiado y mi subconsciente me hacía desacelerar por temor a que en alguna curva me esperase la bestia, para decirme: «Te pillé». Ya habían transcurrido 40 minutos de maratón y la cosa no tenía visos de finalizar en meta. Y yo sudaba profusamente al tiempo que los goterones de sales minerales purificaban la sangre que manaba de mi cabeza. Estaba desmoralizado por el infernal ritmo del mastín, pero este aminoró su galope y finalmente anduvo al trote y luego al paso. Y en ese momento quise atar cabos, porque tenía la sensación de que el perro había llegado a su destino. La extraña sensación de que Custodio me había obligado a circundar el bosque. No, Custodio me ha engañado, me ha devuelto a mis secuestradores, a mi encierro. Esa fue la primera vez que le vi el rostro a los secuestradores de mis pesadillas. Este relato es una adaptación de un fragmento de mi libro El Remedio Secreto. Si te gustó el video, dale al like, comparte y suscríbete. El canal te lo agradecerá y así nos animarás a seguir creando contenido. Gracias.
Hoy les voy a contar un sueño que se tornó en pesadilla. Mi nombre es Ramiro y aquel sueño me atormentó durante años. Y todo comenzó tras mi vuelta a Madrid, después de un viaje que hice a África. En principio, mi estancia en el continente negro no iba a superar los 15 días, pero África me atrapó, y me atrapó con su magia y su alma de vida salvaje. Finalmente, mi estancia se prolongó por un periodo de 3 años. Y es que en África te encuentras con luces y sombras. Y hubo un acontecimiento que me marcó sobremanera, y fue la espoleta que alimentó a mis pesadillas cuando regresé a la capital de España. Es sabido que los nativos albinos en África son perseguidos por ser considerados hijos del diablo, porque sus piezas óseas son apreciadas por la población ignorante. Pero la realidad es que son meros trofeos que se venden como amuletos de la suerte. ¡Qué paradoja! ¿Verdad? A los albinos los consideran seres malditos en vida, pero una vez hayan muerto, las poblaciones locales se disputan un trozo de cadáver en acto de salvajismo extremo. Y quiero volver a mis pesadillas en la capital de España, ya que están relacionadas con los africanos. De hecho, en mis sueños me veo como un africano albino, aún siendo español, y no sé por qué extraña razón, me transformo en otra persona de otro continente a la hora del descanso nocturno. Quizás sea por el miedo irracional de haber sido un blanco en África que vio cómo maltrataban a los nativos albinos, y verdaderamente el subconsciente me traiciona. Me juega una mala pasada cuando intento conciliar el sueño en mi cómoda cama de Madrid. Y aunque dicen que los sueños son, yo los vivo de una manera muy real. Tan real como que me veo cruzando África en dromedario y con una metafórica espada de Damocles a cuestas, ya que sentía que los nativos me perseguían para darme caza por ser albino. Esas pesadillas llegan hasta tal punto que da la sensación de que mi boca se reseca, ya que me quedaba sin una mísera gota de agua que saciase mi sed o que lavase mi cuerpo maltrecho. Y es que mi piel desprendía el olor característico de las ratas muertas cuando entran en estado de descomposición. Y entre tanto, pensé en atravesar Sudán, pero también tuve la tentación de desviarme a Egipto y tomar el camino fácil y deseado. Pero algunos tipos me pisaban los talones. Entonces se me ocurrió visitar un gran caravasar, ya que tenía una necesidad vital por reabastecerme con el líquido elemento. Y milagrosamente llegué al mítico Gran Caravasar construido en el siglo VII, caravasar que aún existe hoy en día. Y en verdad, yo soñaba con pisar la tierra del Cairo y tomarme un refresco en el famoso café de Fishawi, porque dicen que el café de Fishawi lleva abierto por más de 200 años ininterrumpidos, y aún debía estar abierto para mí cuando llegase sediento tras mi sacrificio. Pero finalmente el anhelo de llegar al café de Fishawi resultó ser una alucinación desértica, porque yo seguía en el desierto. Esa era la triste realidad, seguía en el inhumano desierto. No obstante, fui auxiliado en más de una ocasión por los nómadas del desierto, cuando casi yacía muerto sobre la arena abrasadora. Ellos me orientaban para que yo pudiese encontrar los pozos escondidos con los que renovar mis aniquiladas reservas de agua, y con ello abastecer los depósitos biológicos de mi dromedario, un rumiante que bebía cantidades asombrosas de cada abrevadero, cantidades que matarían a cualquier mamífero. Y de repente mi visión se volvió confusa al percibir imágenes delirantes, como la de mi dromedario elevándose sobre mi cabeza y escapándose de aquel infierno de malos presagios. Un dromedario alado que desarrolló el pico de un cuervo y que no cesaba de grajear, burlándose de mí. Entonces deseé matarlo, y no por la rabia que me procuraba su burla, sino por sorber su sangre caliente,
y así aliviar mi garganta reseca, y es que mis escalofríos eran febriles y con sudores carentes de toda humedad, pues de lo contrario me la hubiese bebido. El desierto ululaba sonidos inquietantes, como los fantasmagóricos cantos de miles de lémures que me atormentaban entre los médanos y me vencían sobre la arena. Me castañaban los dientes y no era por el frío, precisamente. Y es que el tic nervioso se producía porque escuchaba las risotadas de mi propia locura. Y cuando cesaron las alucinaciones de rumiante alado, pude constatar que el pobre animal yacía sobre la arena y que no tenía culpa de mis paranoias. Entonces fui consciente de que aquel rumiante sufría tanto como yo. Por lo tanto, le perdoné la vida. Y recuerdo que días antes de querer matarlo con mis manos cuarteadas, el pobre animal se conformó con algún vegetal aislado que yo había desechado tras practicar vampirismo sobre su piel impenetrable e impermeable, no apreciándose ni un solo átomo de savia bajo esa piel de consistencia cerosa. Y yo me pregunto, ¿cómo sobrevivía el vegetal en un hábitat tan despiadado? No obstante, el dromedario le sacó partido y con ello demostró que su raza se adapta a los medios extremos, soportando altas temperaturas y ahorrando vitalidad en momentos de escasez. Y es que los camélidos apenas jadean y sus heces permanecen deshidratadas en un alto porcentaje. Y créanme, eso lo pude constatar en una crisis de locura coprófaga, debido a mi deseo de beber de cualquier fuente, aunque nunca encontré líquido. Por esa vía, ni por otras vías que resultaron infructuosas. Dicen que la información es poder, pero incluso así, nunca pude aprovechar ni un átomo de agua, más allá de la que me proporcionaba el destino. Y aún sabiendo que los bosquimanos del desierto del Kalahari son expertos en obtener agua con su instinto natural al chupar unas cañas que introducen en la arena húmeda, pero yo no era un bosquimano, ni estaba en el desierto del Kalahari. Ya me hubiese gustado que me acompañara en mi odisea un auténtico bosquimano, y de repente algo cambió cuando estaba al límite de mis fuerzas, pues aparecieron los nómadas salvadores, y me sentí tan reconfortado con su leche cruda de camella y su té arábico que apenas reparé en sus rostros cuarteados, como el barro seco de Namibia, y apenas advertí el color de sus ojos tintados como el crepúsculo que mece al desierto. Pero finalmente alcé mis ojos y observé a los hijos del dios Sol. ¿O acaso eran hijos de la luna? Lo que sí sé es que sus miradas transmitían la sabiduría de la crudeza existencial, amén de ser mis salvadores con sus turbantes del dulce color del índigo, más propios de príncipes que de nómadas. Y es que su palacio estaba construido con el material de la libertad, alzándose entre la ardiente arena y las infinitas estrellas, puesto que ellos representaban al viento, a la brisa y a la tormenta de arena. Representaban al huracán y al arrumaco de bonanza. Eran los príncipes del Pérsigo, ofreciendo su maná. Pero una vez alejado de mis salvadores con su palacio de libertad, volvieron a rondarme los fantasmas de la muerte. Y es que volvió la sensación de ser perseguido por aquellos nativos de tierras lejanas. A decir verdad, me había olvidado de ellos, ya que la odisea del desierto fue tan inmensa, tan inconmensurable, que cualquier otra cosa se quedaba en agua de borrajas. De repente, un sobresalto termina con mi pesadilla, aunque no lo creo, porque sigo en tierras africanas. Es cierto, están tocando a la puerta. Estoy despierto, gracias a Dios. Un momento, ¿quién toca con tanto apuro? Dios mío, son ellos. Me cortarán la cabeza y la ensartarán en una estaca, señal de estandarte maléfico.
Este relato es una adaptación de un fragmento de mi libro El Remedio Secreto. Si te gustó el video, dale al like, comparte y suscríbete. El canal te lo agradecerá y así nos animarás a seguir creando contenido. Gracias.